Capítulo 5. El remedio del avivamiento. El primer día de la secundaria, un muchacho bajito y delgado llamado Jeremy, de una altura de 1,60 m, entró en el edificio listo para jugar al baloncesto y estudiar duro, y en ese orden. Soñaba en secreto con poder recorrer algún día todo el camino hasta llegar a la NBA, pero dada su estatura, pocas personas le tomaron en serio. No se desanimó, y Jeremy desarrolló una estrategia en 2 partes para aumentar su altura. 1, bebía mucha leche, y 2, se colgaba de barras en el parque durante largos periodos de tiempo. Increíblemente, creció 28 centímetros durante sus años de secundaria, obtuvo estupendas calificaciones y sobresalió en la cancha de baloncesto. Durante el último año de Jeremy, su entrenador intentó conseguir para él, aunque no pudo lograrlo, una beca de baloncesto. Por lo tanto, el joven utilizó su calificación de 4.2 de media y se matriculó en Harvard, donde entró en el equipo y en 4 años dirigió a los Crimson, que estaban en apuros, a una temporada ganadora. Ese éxito avivó el largo sueño de Jeremy de jugar al baloncesto profesional, aunque un equipo tras otro lo pasaba. Después de todo, nunca antes había habido un jugador de la NBA taiwanés estadounidense. Tras varias decepciones dolorosas, Jeremy firmó con los Knicks de Nueva York y se mudó al diminuto apartamento de su hermano en Manhattan, donde dormía en el sofá. El día de San Valentín de 2012, mientras las flechas de Cupido llegaban hasta otros, se hizo la luz para Jeremy Lin. Comenzó a jugar el mejor baloncesto de su vida, y casi él solo dio la vuelta a la temporada de los Knicks. Y poco después las ruidosas multitudes en el Madison Square Garden encontraron un nuevo vocabulario: Lin-locura, Lin-intensidad, Lin-inteligencia, Lin-invencible, Lin-inspiración, Lin-increíble. Sin embargo, desde esa temporada mágica, Lin ha batallado contra lesiones, cirugías y altibajos en su carrera. Mientras escribo, Lin juega con los Hornets de Charlotte y admite abiertamente que batalla a veces con el desaliento. Pero puede que las cosas estén cambiando para Lin. Como muestran los siguientes titulares, los cronistas deportivos han comenzado recientemente a detectar evidencias de un despertar de su carrera. No es Lin-locura, pero Jeremy Lin está experimentando un avivamiento en Charlotte. Lin-locura revive en Charlotte. El callado despertar de la Lin-locura. Con frecuencia vemos la palabra avivamiento en nuestros titulares. Los periodistas deportivos utilizan la palabra para describir a equipos o deportistas como Lin que se están desplomando pero se recuperan en la competición. Los economistas hablan del avivamiento económico o un avivamiento en las acciones, los metales preciosos o los valores de la propiedad. La industria del entretenimiento utiliza la palabra despertar para describir obras antiguas de Broadway que encuentran nueva vida cuando vuelven a representarse para las audiencias actuales. Este titular reciente captó mi atención inmediata. Baltimore necesita un plan de avivamiento integral. Pero cuando leí el artículo, perdí la esperanza. No hablaba en absoluto de un despertar espiritual, sino que defendía la recuperación de viviendas en deterioro. No puedo predecir el futuro de la carrera de Lin en el baloncesto, pero sé con seguridad que él está interesado profundamente en el avivamiento. Está en su mente día y noche. Sin embargo, su mayor interés no es un despertar de la Lin-locura, sino un tipo distinto de avivamiento. Un avivamiento real, un avivamiento del poder espiritual en Estados Unidos y en todo el mundo. Lin está profundamente comprometido con Cristo y su corazón anhela que se produzca un verdadero avivamiento de la moralidad y la fe. No hace mucho tiempo envió un mensaje a sus seguidores pidiéndoles que se unieran a él en oración por un despertar en todo el mundo. Por favor, oren por un avivamiento cristiano global, rogaba. Áreas concretas que siento que Dios ha puesto en mi corazón son los asiático-americanos en Estados Unidos, que son tibios en su fe, los miles de millones en China que no conocen a Cristo, y Taiwán, Hong Kong.
Obviamente me preocupan muchos otros lugares, pero estos son muy queridos para mi corazón. La gente puede hablar sobre un tipo de avivamiento u otro, pero yo estoy de acuerdo con Lynn. El tipo de avivamiento que necesitamos es espiritual, y creo que es la última esperanza para nuestra nación y para el mundo. Soy dolorosamente consciente de que gran parte de lo que he escrito en las páginas anteriores de este libro podría dejarnos desalentados, y por eso quiero alentarle con la esperanza del avivamiento. Sí, deberíamos sentir carga por nuestro mundo. El profeta Jeremías vivió en tiempos parecidos a los nuestros, y cuando leemos sus escritos, nos vemos abrumados con la desesperación que él sentía por su cultura. Jesús lloró sobre la Jerusalén no arrepentida. Pablo se lamentaba: «Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3. El sobrino de Abraham, Lot, que vivía en Sodoma, se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7. No puedo disculparme por ser franco y sincero acerca de nuestros tiempos desmoralizadores. Deberíamos llevar una carga en nuestros corazones por un mundo caído y tristeza por el ritmo acelerado de pecado y sufrimiento que nos rodea. Sin embargo, quiero retarle a que se mantenga alegre. Incluso en tiempos oscuros, no tenemos necesidad de ser pesimistas, pues como cristianos tenemos la mejor de las razones para ser optimistas realistas y tener buen ánimo. La Biblia está llena de todas las promesas y el poder que necesitamos. Jesús mismo dijo: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Mateo capítulo 9, versículo 2. «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Capítulo 9, versículo 22. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Capítulo 14, versículo 27. «Ten confianza, levántate, te llama». Marcos capítulo 10, versículo 49. «Anímense, yo he vencido al mundo». Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Cómo podemos ser pesimistas cuando el futuro está en las manos de aquel que conoce el fin desde el principio? Nuestra nación sigue estando llena de personas piadosas que saben orar. Por todo el mundo, la Iglesia está creciendo a un ritmo sin precedente. La próxima generación está llena de jóvenes cristianos profundamente comprometidos, y podemos seguir teniendo esperanza, orar y trabajar hacia un verdadero avivamiento espiritual en nuestra tierra y un despertar en nuestro mundo. La Biblia incluso sugiere una sencilla oración para tiempos como estos: «¿No volverás a darnos vida, avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti?» Salmos capítulo 85, versículo 6. Esa es la oración de mi corazón. Y mientras oraba y creaba los capítulos de este libro, sabía que tenía que escribir sobre el remedio del avivamiento. Las cosas han estado así de mal anteriormente y Dios ha enviado avivamiento y ha cambiado las mareas. Ha revertido las tendencias, ha cambiado la cultura y ha impulsado el Evangelio hacia una nueva generación. Que lo haga otra vez. Que Él nos avive otra vez para que su pueblo pueda regocijarse en Él. Avivamiento en la Biblia. Según la Biblia, el avivamiento es obra de Dios, un período especial de renovación que Él derrama sobre su iglesia y rebosa y se convierte en celo evangelístico. No podemos programar o crear el avivamiento. No podemos hacer descender fuego del cielo para prender el altar, como hizo Elías, pero podemos tener lista la leña y ofrecernos a nosotros mismos como madera empapada por el Espíritu. El libro segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento, es el manual de la Biblia sobre avivamiento. El escritor, puede que fuera Esdras, mostró que Dios nunca dio la espalda a la nación de Judá. Describió un avivamiento tras otro que revirtieron el descenso de la nación. Incluso después del juicio final y la destrucción de la nación,
Dios se mantuvo en el negocio de avivar a su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos dice que Él envió a un remanente de regreso a Jerusalén para reconstruir el templo y mantener vivo el progreso de la redención. Aunque el escritor era realista sobre la apostasía de Judá, siempre dejó lugar para el avivamiento, y los avivamientos marcaron la diferencia. Es imposible, en el espacio que tengo en este capítulo, cubrir todos los avivamientos nacionales en Judea que se describen en Segunda de Crónicas, pero podemos obtener un gran ejemplo en los capítulos 34 y 35, la historia del rey Josías. Este joven rey ascendió al trono durante los tiempos más oscuros que Judá haya conocido jamás. Uno de los reyes más malvados en la Biblia, Manasés, había estado en el trono durante 55 años, y la nación había caído bajo la influencia de su arco de maldad. Durante su reinado, Judá se hundió en un lodazal de idolatría, ocultismo, sacrificios humanos, impiedad, violencia, debilidad militar y confusión moral. Más adelante en la vida, Manasés se volvió al Señor. Hay esperanza para cualquiera. Pero su conversión espiritual llegó demasiado tarde para influenciar a su nación. Tras su muerte, su hijo Amón, terriblemente malvado, continuó el reinado de terror hasta que fue asesinado en el segundo año de su reinado por sus propios sirvientes. Aquí entra Josías, con 8 años de edad. Con su abuelo muerto y su padre asesinado, Josías ascendió al trono. Es notable que el muchacho tenía afinidad hacia Dios. Quizá había sido influenciado por el arrepentimiento tardío de su abuelo. Puedo ver al viejo Manasés con sus manos temblando por el lamento, tomando a su nieto de 6 años en su regazo y diciendo: «Un día serás el rey de Judá. No cometas los mismos errores que yo. Debes intentar revertir el daño que yo causé. Entrega tu corazón al Señor y dirige rectamente a esta nación». Cualquiera que fuera la razón, Josías entregó su corazón al Señor y dirigió a su nación rectamente. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Capítulo 34, versículo 2. Un líder humilde. Ya que tenía solamente 8 años cuando le pusieron la corona, Josías no tuvo mucho que ver a la hora de dirigir su nación hasta que comenzó a hacerse cargo a los 16 años de edad. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice: «A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas». Es asombroso lo que Dios puede hacer con un adolescente totalmente comprometido con Él. Es mejor tener a un líder joven que ama al Señor que un líder experimentado que no ha invertido sus años en la justicia. En el año 18 de su reinado, cuando Josías tenía 26 años, se preocupó por el estado del inmenso templo de Dios que estaba en la colina sobre el palacio, e inició un extenso proyecto de renovación para devolverle su gloria. El dinero que necesitaban llegó y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Versículos 10 a 12. Un libro santo. Fue entonces cuando los obreros hicieron un gran descubrimiento. El proceso de renovación del templo descubrió un tesoro que había estado escondido por mucho tiempo. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Versículo 14. Llevaron el libro a Josías y se lo leyeron. Cada palabra golpeó al rey como si fuera una daga.
Las Escrituras revelaban que los pecados de su padre y de su abuelo fueron mucho peores de lo que él había entendido, y la nación estaba en gran peligro moral. Angustiado por su culpabilidad y la de su pueblo, Josías se rasgó las vestiduras y buscó sinceramente entender la voluntad de Dios más claramente que nunca. Necesitaba un profeta que le enseñara, y Dios le envió a Hulda, una profetisa cuyo esposo se ocupaba del armario del rey. Hulda le dijo a Josías que los pecados de Judá eran duraderos, profundos y condenatorios, pero añadió una palabra personal de ánimo de parte del Señor. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Versículo 27. Un pueblo hambriento. Alentado por las palabras de Hulda, Josías anunció una reunión de avivamiento y todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén se reunieron en el templo, donde Josías leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma. Versículos 30 y 31. El pueblo, movido al ver a su rey, tuvo carga por el avivamiento y se unió a su compromiso. ¿Puede imaginar lo que sucedería en nuestra tierra si pudiéramos encontrar a una persona joven así, redescubrir un viejo libro y mover a un pueblo tan cargado? En tiempos de Josías, el resultado fue electrizante y el avivamiento que siguió cambió el aspecto de Judá. Las tendencias morales fueron dadas vuelta, pusieron boca arriba el celo espiritual y el juicio inminente quedó aparcado durante una generación. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Versículo 33. El capítulo siguiente describe la restitución que hizo Josías de una de las grandes fiestas de Israel, la Pascua. Él indicó y alentó a los sacerdotes en su servicio, y la capital se llenó de alabanza y adoración. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías. Capítulo 35, versículo 18. Josías tenía solamente 26 años, pero Dios lo utilizó para revitalizar a su nación. Mientras el rey Josías dirigía el avivamiento desde el trono, el profeta Jeremías le ayudaba en el púlpito, predicando en las calles, las plazas y los atrios del templo. Poco después, otros profetas como Sofonías y Nahum se unieron a él. La reforma nacional de Judá fue tan radical y completa como la que emprendieron Martín Lutero, Juan Calvino o John Knox. Además, el avivamiento de la época de Josías encendió a un grupo de jóvenes y los impulsó a una vida entera de servicio piadoso. Muchachos como Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, Sadrac, Mesac y Abednego. Estoy convencido de que el haber estado expuestos a Josías y Jeremías moldeó las vidas de estos 3 jóvenes, preparándolos para defender a Dios más adelante en medio de una cultura caldea pervertida. Los avivamientos siempre impulsan a nuevas generaciones de obreros celosos al servicio del Rey. Este es el tipo de avivamiento que está retrasado en nuestra nación y en el mundo actualmente. El gran predicador escocés Duncan Campbell escribió: «Hay una creciente convicción en todas partes, y especialmente entre personas pensativas, de que a menos que llegue el avivamiento, otras fuerzas tomarán el campo, que nos hundirán aún más profundo en el lodo del humanismo y el materialismo». Avivamiento en Estados Unidos. La buena noticia es que es posible el avivamiento, y tenemos la historia para demostrarlo.
A pesar de lo alarmante que parezca nuestra época presente, Estados Unidos ha estado antes en este punto bajo. Tenemos tendencia a pensar que nuestros tiempos son peores que los anteriores, pero como le mostraré en los siguientes párrafos, la historia de Estados Unidos está marcada por períodos de peligro espiritual. Como la antigua Judá, nuestra nación se ha hundido repetidamente en las profundidades solamente para ser salvada de sí misma mediante oportunos períodos de avivamiento. Esa es la gracia de Dios. Quizá un breve examen de despertares del pasado nos ayudará a prepararnos para un próximo avivamiento. El Gran Despertar, décadas de 1720 a 1740. El Gran Despertar, que ocurrió durante la era colonial, es uno de los movimientos más famosos en la historia del cristianismo estadounidense. Muchos de los primeros colonos en el litoral oriental llegaron aquí encendidos con el Evangelio y con hambre de libertad religiosa. Un monumento casi olvidado se erige en el presente en un pequeño parque circular en la calle Allerton, en Plymouth, Massachusetts. Se llama Monumento Nacional a los Antepasados, antes conocido como Monumento a los Peregrinos. La escultura de granito más grande en Estados Unidos. Profundamente llena de un patente simbolismo cristiano, ha permanecido como testigo silencioso de los orígenes cristianos de nuestro país desde 1889. Esta imponente estatua presenta a una mujer que personifica la fe. Con su mano derecha señala hacia el cielo y tiene una Biblia en la izquierda. En cada uno de los 4 lados de su pedestal hay estatuas más pequeñas que representan los valores de moralidad, ley, educación y libertad. El monumento es un tributo adecuado a la fe bíblica y los valores cristianos de nuestros antepasados. Como observan J. Stephen Lang y Mark A. Knoll, para los primeros nuevos ingleses, la historia religiosa y social eran inseparables. Se suponía desde la llegada de los peregrinos en 1620 que los colonos eran o deberían ser cristianos y que Dios bendeciría el establecimiento de una comunidad piadosa en la nueva tierra. Tras los peregrinos llegaron los puritanos, quienes fundaron la Universidad de Harvard para formar a ministros y líderes cristianos poco después de su llegada. Las colonias eran, según un historiador, las comunidades más protestantes, reformadas y puritanas del mundo. Sin embargo, a lo largo del siglo XVII, el estado espiritual y moral de las colonias fue en declive a un ritmo que alarmó a los creyentes genuinos. La siguiente paráfrasis de un sermón predicado en 1702 por un pastor de Nueva Inglaterra llamado Increase Mather, bien podría ser lo que ese pastor diría desde un púlpito en la actualidad. Somos la posteridad de personas piadosas, nuestros antepasados que seguían al Señor. Pero veamos cómo se está alejando la gloria. Los que tienen más edad pueden recordar hace 50 años cuando las iglesias estaban en todo su esplendor. ¿Acaso no es un triste declive de esa gloria? ¿Qué cambio se ha producido? Era un tiempo en que las iglesias eran hermosas. Muchas personas se convertían y declaraban voluntariamente lo que Dios había hecho por sus almas. Y se añadían cada día a las iglesias los que habían de ser salvos. Pero las conversiones se han vuelto raras ocasiones en este tiempo. Miremos los púlpitos y veamos si hay una gloria como la que antes había. La gloria ya no está. El diseño especial de la providencia en este país parece que ahora ha terminado. Podemos llorar al pensar en ello. Otro observador, el reverendo Samuel Torrey, predicó un sermón el 16 de mayo de 1683, titulado Un ruego por la vida de una religión moribunda, en el cual decía: ha habido un deterioro vital, un deterioro en los signos vitales de la religión, mediante una profunda declinación en la vida y el poder de ella, que ya hay una gran muerte sobre la religión,
poco más que tan solo un nombre, que las cosas que permanecen están listas para morir, y que estamos en gran peligro de morir juntamente con ellas. A principios de la década de 1720, Dios desató un pequeño avivamiento en Nueva Jersey, que ardería por todo el resto de las colonias y cambiaría la historia. Un holandés de Nueva Jersey, llamado Theodorus Frelinghuysen, comenzó a predicar evangelismo en su iglesia. Predicaba un evangelio puro, predicaba que las personas necesitaban nacer de nuevo. Extrañamente, las personas más mayores no aceptaron su mensaje, pero las jóvenes respondieron con entusiasmo y surgió el avivamiento. El avivamiento comenzó a extenderse y al final llegó hasta Northampton, Massachusetts, donde la llama fue avivada por un pastor de Nueva Inglaterra llamado Jonathan Edwards. Al igual que Josías, Edwards se había beneficiado de la influencia de su abuelo, un predicador de avivamiento llamado Solomon Stoddard. Stoddard era un hombre alto que predicaba potentes sermones evangelísticos sin utilizar notas y creía que Dios había traído a los antepasados al Nuevo Mundo con un propósito excepcional. El joven Edwards era brillante. A los 6 años de edad estudiaba latín, entró en Yale cuando no había cumplido los 13 y se graduó cuando apenas alcanzaba los 15. Ordenado a los 19 años de edad, Edwards enseñaba en Yale cuando tenía 20 y posteriormente llegó a ser presidente de Princeton. Harvard le otorgó una licenciatura y una maestría el mismo día, pero es más conocido por sus Pecadores en las manos de un Dios enojado, el sermón más famoso de la historia estadounidense. Edwards predicó el sermón del domingo el 8 de julio de 1741, mientras ministraba en la diminuta ciudad de Enfield, Connecticut. Un grupo de mujeres había pasado la noche anterior orando por avivamiento. Cuando Edwards se puso de pie para hablar, anunció tranquilamente que su texto sería Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. A su tiempo su pie resbalará. Este enfoque de fuego y azufre fue en cierto modo una desviación para Edwards. De sus muchos sermones escritos, pocos son de este tipo. Habló de manera suave y sencilla, advirtiendo a los incrédulos que se tambaleaban sobre el infierno como lo hace una araña sobre el fuego. Ah, pecador, considera el terrible peligro en que te encuentras. Hombres no convertidos caminan sobre el pozo del infierno, sobre una cubierta podrida, y hay innumerables lugares en esta cubierta que son tan débiles que no soportarán su peso, y estos lugares no se ven. La voz de Edwards se perdió repentinamente entre llantos y conmoción entre la multitud. Hizo una pausa llamando a la calma, y entonces concluyó: que todo aquel que está fuera de Cristo ahora despierte y huya de la ira que habrá de venir. La ira del Dios Todopoderoso, sin duda alguna, pende ahora sobre una gran parte de esta congregación, que todo el mundo huya de Sodoma. Se dice que hombres fuertes se agarraban a bancos y postes, sintiendo que se caían al infierno. Otros temblaban incontrolablemente y rodaban sobre el piso. A lo largo de la noche, surgieron llantos de hombres y mujeres en el pueblo a medida que personas rogaban a Dios que las salvara. Se convirtieron 500 personas esa noche, la chispa de un avivamiento que llevó a miles al reino. Al mismo tiempo, Juan Wesley y sus metodistas estaban en la cresta de un avivamiento parecido en Inglaterra, y el poderoso George Whitefield viajaba de un lado a otro entre Estados Unidos e Inglaterra, prestando su potente voz a la evangelización de los pecadores. Y cuando digo potente voz, eso es exactamente a lo que me refiero. Sin ningún sistema de amplificación, sus palabras viajaban en el viento más de 1 kilómetro y alcanzaron a 30,000 pares de oídos. A medida que miles de convertidos llenaban las colonias, se abrieron nuevas universidades de formación teológica, incluidas las universidades de Princeton, Rutgers, Dartmouth y Brown.
Misioneros se aventuraban a salir para evangelizar a estadounidenses nativos. Los efectos del Gran Despertar dieron forma a la escena política estadounidense y prepararon el escenario para la Revolución Americana. El historiador Benjamin Rice Lacy Jr. escribió: el curso de los acontecimientos que condujeron a la Declaración de Independencia, el entusiasmo y la constancia que finalmente llevaron a la victoria de las colonias, no habrían sido posibles durante los años 1775 a 1788 si no hubiera habido ningún Gran Despertar. El segundo Gran Despertar, principios de la década de 1800. Tras la Guerra de la Revolución, el cristianismo en Estados Unidos fue en espiral hacia otro declive. Mientras las personas se sumergían en la tarea de construir una nueva nación, descuidaron su bienestar espiritual. El racionalismo francés infiltró las universidades. Grandes números de personas se mudaron al interior y comenzaron a poblar territorios al oeste de los Apalaches, al oeste de Blue Ridge, en lo que se llamó la frontera estadounidense, donde existían pocas iglesias. La gente se fue alejando del Señor y de la Biblia. La sociedad se volvió impía. Durante el Gran Despertar, hasta el 40% al 50% de la población asistía a la iglesia, pero en la década de 1790, esta cifra descendió hasta el 5 al 10%, mucho menos que incluso en la actualidad. John Marshall, el juez del Tribunal Supremo, escribió al obispo Madison y dijo: «Es demasiado tarde para que la iglesia sea redimida». En ultramar, en Francia, Voltaire predijo que en 2 generaciones el cristianismo desaparecería por completo. El discípulo de Voltaire en Estados Unidos, Thomas Paine, el gran calígrafo de la Guerra de la Revolución, atacó al cristianismo con un odio despiadado. «De todos los sistemas de religión que se inventaron jamás», escribió, «no hay ninguno más derogatorio para el Todopoderoso, menos edificante para el hombre, más repugnante para la razón y más contradictorio en sí mismo que esto llamado cristianismo. Demasiado absurdo para creerlo, demasiado imposible para convencer y demasiado incoherente para la práctica, deja al corazón aletargado o produce solamente ateos y fanáticos». Las cosas se pusieron tan mal que entre los alumnos de Princeton solamente 2 profesaban ser cristianos. Según el Dr. J. Edwin Orr, el típico alumno de Harvard era ateo. Los alumnos de la Universidad William hacían una celebración de burla de la Santa Cena. Cuando el decano de Princeton abría la Biblia de la capilla para leer, caía una baraja de naipes, porque algunos radicales habían recortado un rectángulo de cada página para que los naipes encajaran. Los cristianos eran tan impopulares que se reunían en secreto y sus notas estaban codificadas. Las 2 últimas décadas del siglo XVI-XVII fueron el período más oscuro, espiritualmente y moralmente, en la historia del cristianismo estadounidense. Pero llegó otro avivamiento. Las primeras indicaciones del segundo Gran Despertar ocurrieron en la Universidad Hampden-Sydney College, en Virginia, cuando algunos estudiantes se encerraron en un salón por temor a otros estudiantes y comenzaron a orar por avivamiento. Eso creó casi una revuelta, y el director de la universidad apareció para investigar. Tras invitar a los estudiantes cristianos a su despacho, se unió a ellos en oración, y en un breve periodo de tiempo, más de la mitad del cuerpo estudiantil se había convertido. Este avivamiento se extendió también a otros campus y se convirtió en un precursor de lo que sucedió poco después en la frontera estadounidense. En 1800, sinceros evangelistas como el reverendo James McGrady comenzaron a realizar reuniones bajo senadores en el sur de Kentucky. Asistieron multitudes en números sin precedente, miles y miles, bloqueando las carreteras y llenando las ubicaciones. Surgió una tremenda convicción de pecado entre las personas que lloraban mientras tenían un encuentro con Dios. La más famosa entre esas reuniones se produjo en Cane Ridge, Kentucky,
en agosto de 1801. A continuación, tenemos un relato de un testigo ocular, James B. Finley, del condado de Highland, Ohio, que visitó la reunión de avivamiento para ver lo que sucedía. El ruido era como el estruendo del Niágara. El inmenso mar de seres humanos parecía estar agitado como por una tormenta. Conté 7 ministros que predicaban a la vez, algunos sobre montículos, otros sobre vagones. Algunas de las personas cantaban, otras oraban, otras lloraban pidiendo misericordia con los acentos más lastimosos, mientras que otras gritaban a viva voz. Mientras era testigo de aquellas escenas, vino sobre mí una sensación peculiarmente extraña como nunca antes había sentido. Mi corazón latía agitadamente, me temblaban las rodillas y también los labios, y tenía la sensación de que debía caerme al piso. Un extraño poder sobrenatural parecía inundar toda mi masa cerebral. A veces parecía que todos los pecados que había cometido en toda mi vida desfilaban de manera gráfica delante de mi aterrada imaginación, y bajo su terrible presión sentí que iba a morir si no obtenía alivio. Finley se sintió tan abrumado que se fue para encontrar una taberna cercana donde pudiera calmar los nervios con brandy. Durmió muy mal aquella noche en un granero cercano, y a la mañana siguiente se montó en su caballo para regresar a su casa. Pero en el camino se convirtió gloriosamente y más adelante llegó a ser un predicador metodista itinerante. Entre los resultados del segundo gran despertar, varios merecen una mención especial. De este avivamiento surgió una generación de predicadores itinerantes como Finley, Peter Cartwright y Charles Finney, quienes llevaron el Evangelio a cada parte de la nación. Pero el Espíritu Santo tenía en mente un campo más amplio. En 1806, algunos estudiantes de la Universidad Williams se metieron en un pajar para evitar una tormenta, y allí se unieron en oración y se comprometieron a ir a todo el mundo donde Dios pudiera guiarles. El 19 de febrero de 1812, Adoniram y Ann Judson zarparon de Salem, Massachusetts, como los primeros misioneros al extranjero. Pronto fueron seguidos por otros miles a medida que iglesias estadounidenses comenzaron a enviar misioneros por todo el planeta. El nacimiento del movimiento misionero moderno puede remontarse hasta la reunión de oración en el pajar y el segundo gran despertar. El avivamiento también alentó una indignación recta contra la esclavitud, la cual condujo a su abolición en Estados Unidos, aunque fue necesaria la guerra civil para lograrlo. Una corriente de causas humanitarias discurrió como corrientes de ríos desde el segundo gran despertar, incluidas reformas carcelarias, leyes sobre trabajo infantil, derechos de la mujer y misiones de rescate. Miles de organizaciones se extendieron para avanzar la educación, la templanza, la paz mundial, la observancia del día de reposo y el evangelismo en ultramar. El segundo gran despertar dio nacimiento a la Sociedad Bíblica Americana, el American Sunday School Union, American Board of Commissioners for Foreign Missions, American Tract Society, American Temperance Society, American Baptist Home Missionary Society y muchas otras organizaciones, sociedades y movimientos que llevaron el Evangelio en palabra y obra por todo el mundo. El tercer gran despertar, décadas de 1850 y 1860. Tras algunos años, la pasión del avivamiento murió y Estados Unidos volvió a hundirse en el letargo espiritual y la impiedad. Pero en 1857 surgió otro avivamiento nacional. Los historiadores le han puesto muchos nombres: el tercer gran despertar, el despertar de la calle Fulton, el despertar de los hombres de negocios, el despertar de oración y el despertar de los laicos. Entre los catalizadores para este avivamiento estuvo Jeremiah Lanphier, quien anunció que se realizaría una reunión de oración el 23 de septiembre de 1857
en un edificio de una iglesia reformada holandesa en la calle Fulton, en la ciudad de Nueva York. No acudió casi nadie a su primera reunión, pero unos meses después había más de 50,000 personas cada día que se reunían para orar por toda Nueva York. El avivamiento se extendió de una ciudad a otra: Cleveland, Detroit, Chicago, Cincinnati, y se calcula que entre 1 y 2 millones de personas encontraron a Cristo como su Salvador. Una historia de particular interés ocurrió durante ese periodo. Un piloto del puerto de Nueva York, que era cristiano, se subió a un barco de carga europeo para guiarlo a puerto. Les habló al capitán y a la tripulación sobre el avivamiento, y un sentimiento de convicción extraño y a la vez poderoso se apoderó de todos los que iban en el barco. Cuando atracaron, la mayoría de la tripulación había entregado sus vidas a Cristo. En el punto álgido del avivamiento, oficinas y tiendas por toda la nación cerraban para orar a mediodía. Los periódicos difundieron la historia e incluso empresas de telégrafo apartaron ciertas horas durante las cuales los hombres de negocios podían enviarse telegramas unos a otros con la noticia del avivamiento. Este tercer despertar se convirtió también en la lanzadera de muchos nuevos ministerios, como la Asociación de Jóvenes Hombres Cristianos, YMCA, el Instituto Bíblico Moody y varias organizaciones juveniles denominacionales. Incluso cuando la guerra civil desgarraba la nación, el Espíritu de Dios seguía obrando. Surgieron importantes avivamientos en los dos ejércitos. Entre 100,000 y 200,000 soldados del ejército de la Unión y aproximadamente 150,000 tropas confederadas se convirtieron a Cristo. A veces, las iglesias realizaban reuniones de predicación y oración las 24 horas del día, y las capillas no podían dar cabida a los soldados que esperaban para entrar. Se produjo un gran despertar entre las fuerzas de Robert E. Lee en el otoño de 1863 y el invierno de 1864, durante el cual se convirtieron unos 7,000 soldados. Estos avivamientos en medio de la guerra civil dieron nacimiento al ministerio de capellanes militares, siendo uno de los primeros un joven agitador llamado Dwight L. Moody. Él y otros distribuyeron millones de tratados, predicaron miles de sermones y bautizaron a incontables convertidos. Se realizó al menos un servicio de bautismos en una charca expuesta al fuego enemigo, haciendo que varios de los convertidos fueran heridos mientras se administraba la ordenanza. De este avivamiento llegó la era gospel de Moody, Ira Sankey y Fanny Crosby, y el nacimiento de una nueva fase en nuestra himnología con millones que cantaban populares canciones gospel, cálidas y alentadoras como Te loamos, oh Dios, y En Jesucristo se halla la paz. El despertar global, principios de la década de 1900. A pesar de los fuegos de avivamiento entre las tropas y el ministerio de los evangelistas del siglo XIX, la lámpara de la Iglesia volvió a apagarse tras la estela de la guerra civil. Estados Unidos se vio abrumada por la devastación económica, política y espiritual de la guerra, el asesinato de Abraham Lincoln y la carga de la reconstrucción. Entonces, casi de la nada, surgió uno de los mayores avivamientos en la historia cristiana en la primera década del siglo XX. Es difícil marcar su origen, pero un epicentro importante fue sin duda alguna Gales. La persona a la que más se relaciona con el despertar galés es un joven minero del carbón llamado Evan Roberts. La primera chispa de avivamiento se vio cuando Roberts, estudiante de un instituto bíblico, tomó unas vacaciones y regresó a su aldea natal de Logger para predicar su primer sermón. El sermón presentaba 4 puntos principales: confesar a Dios cualquier pecado y eliminar toda ofensa contra otros, desechar cualquier hábito de duda, obedecer enseguida al Espíritu Santo, confesar abiertamente la fe en Cristo.
Tan solo 17 personas se presentaron para el sermón de Roberts, pero al final de la semana se habían convertido 60 personas y se produjo un avivamiento. A los 3 meses se habían añadido 100,000 convertidos a las iglesias en Gales. Por toda la nación cerraron teatros, se vaciaron cárceles, se llenaron iglesias y se cancelaron partidos de fútbol para evitar coincidir con las reuniones de avivamiento. Mineros galeses se convirtieron tan profundamente que sus potros y burros tuvieron que ser entrenados de nuevo para trabajar sin la incitación de malas palabras. El 29 de marzo de 1905, Roberts comenzó una serie de reuniones en la capilla de la calle Shaw, en Liverpool, fuera de Gales y en Inglaterra, fuera del país y en la ciudad. Miles se agolparon en la iglesia y llegaron personas de todas partes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, el continente y Estados Unidos. Multitudes se convirtieron o encontraron nuevo gozo en Cristo. Con frecuencia, Roberts ni siquiera predicaba. Solamente verlo a él enviaba raudales de emociones entre las multitudes, y cuando hablaba, su mensaje era tranquilo y sencillo. Obediencia a Jesús, consagración completa a su servicio, recibir al Espíritu Santo y permitirnos a nosotros mismos ser gobernados por Él. Un hombre que experimentó este avivamiento, el reverendo R.B. Jones, dijo que el sentimiento de la presencia de Dios en Gales era generalizado. No importaba dónde fuera uno, la conciencia de la realidad y la cercanía de Dios le seguían, en las reuniones de avivamiento, en los hogares, en las calles, en las minas y las fábricas, en las escuelas, sí, incluso en los teatros y bares. El extraño resultado fue que donde quiera que se reunieran personas, se convertía en un lugar de asombro y los lugares de entretenimiento estaban prácticamente vacíos. El avivamiento se extendió por Inglaterra, Escocia y Escandinavia y por toda Europa. Relatos de la historia del cristianismo en Sudáfrica, India, Corea y China hablan de fuegos de avivamiento que se encendían por todas partes en la segunda mitad de la primera década de 1900. En Indonesia, el número de cristianos se triplicó. Miles acudieron a Cristo en Japón, y en Brasil los bautistas experimentaron el equivalente a 25 años de crecimiento en 3 años, desde 1905 hasta 1907. En Estados Unidos, los metodistas de Filadelfia hablaron de 10,000 conversiones en un periodo de 4 meses. En Atlantic City fueron salvas tantas personas que algunos informes solamente podían encontrar a unas 50 personas entre una población de 60,000 que no profesaran la fe en Cristo. Se cree que en Nueva Inglaterra se añadieron más personas a las iglesias en abril de 1905 que en cualquier otro periodo registrado. La mitad de los alumnos de la Universidad de Rutgers acudían a estudios bíblicos y más del 70% de los alumnos en Princeton. En Trinity College, en Durham, Carolina del Norte, 1/3 de los alumnos proclamaban a Cristo como Señor, y solamente 25 alumnos siguieron sin responder. La Universidad Baylor experimentó lo que se denominó una extraordinaria agitación. En Asbury College, 4 estudiantes varones se reunieron en una sala privada para orar, y alrededor de las 10 aquella noche, el Espíritu Santo pareció entrar en la sala. Otros alumnos llegaron corriendo, y pocos durmieron aquella noche. A la mañana siguiente el avivamiento se extendió por el campus como una oleada, y durante 3 días se suspendieron todas las clases, mientras los alumnos ponían sus vidas en paz con Dios. Un despertar llegó a la Universidad Seattle Pacific College el 19 de diciembre de 1905, que era difícil de describir. Se reunieron estudiantes y, ola tras ola de bendiciones, una oleada tras otra de gloria divina recorrió toda la congregación. Tan grande era el poder de Dios que los incrédulos eran incapaces de resistirse. La reunión se prolongó con poder e interés hasta mucho después de la medianoche. Portland, Oregon,
tuvo tal visitación del Espíritu que la ocasión se sigue llamando el Pentecostés de Portland. En Atlanta, tiendas, fábricas y oficinas, incluso el Tribunal Supremo, cerraban para que las personas pudieran asistir a reuniones de oración. En Louisville, la prensa informó de miles de conversiones y 58 de las principales empresas de negocios cerraban a mediodía para asistir a reuniones de oración. En Colorado, la legislatura estatal suspendió sus procedimientos para que los miembros pudieran asistir a reuniones de oración. En California, el despertar de la calle Azusa, que comenzó en 1906, cambió el rostro del cristianismo en Estados Unidos y del mundo al iniciar el movimiento pentecostal. En un estado tras otro, en todos los Estados Unidos, se difundió el avivamiento como si fuera un incendio, incluso hasta las zonas más remotas. Mi amigo Robert Morgan cuenta de su abuelo, un predicador itinerante en las montañas remotas del este de Tennessee y Carolina del Norte, que informó de cientos de convertidos en los años entre 1905 y 1910. Cuando uno conduce en la actualidad por esas montañas, hay pequeñas iglesias en cada valle y cada camino. Muchas de ellas comenzaron en el avivamiento de 1905. Aunque el mundo no ha experimentado un avivamiento tan global y transformador de la historia desde esa época, nos espera otro. Movimientos ocasionales parecidos a avivamientos sí marcaron los años posteriores del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un surgimiento de ministerios cristianos que dieron forma al resto del siglo. Entre ellos estaban Cruzada Estudiantil para Cristo, Juventud para Cristo, evangelistas como Billy Graham, numerosos ministerios de radio y televisión y universidades y seminarios bíblicos. El Movimiento Jesús, década de 1970. Sin embargo, nuestra nación volvió a caer otra vez en tiempos difíciles, moralmente y espiritualmente. Quienes tienen mi edad nunca podrán olvidar los oscuros días de la década de 1960, cuando parecía que toda una generación de jóvenes se encendieron, se entonaron y abandonaron, como lo expresó Timothy Leary. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963. La Guerra Fría puso a Estados Unidos en contra de la Unión Soviética. El conflicto racial cobró fuerza en el sur y en 1968 el Dr. Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, seguido por la trágica muerte de Bobby Kennedy. Surgieron revueltas en las calles. La guerra de Vietnam desgarró el tejido de nuestra vida nacional. Richard Nixon fue elegido presidente. Los estudiantes tomaron campus universitarios, explotaron bombas, personas fueron asesinadas y fueron atacadas instituciones de todo tipo. Se popularizaron las drogas alucinógenas, cabello largo, faldas cortas, meditación trascendental, misticismo oriental y el yogi Maharishi Mahesh. Todas estas fuerzas se estaban tragando a una generación entera. El Watergate envió al caos a nuestra política y estudiantes batallaron contra la Guardia Nacional en campus universitarios, a veces con resultados trágicos. La zona cero para la cultura juvenil emergente de esta generación difícil fue el distrito de Haight-Ashbury en San Francisco, al que los hippies llamaron Ashbury. Allí, jóvenes desilusionados con el cabello largo adoptaron valores contraculturales, acudieron a las drogas, se apartaron de la sociedad y protestaron contra el sistema. En el punto álgido del alboroto de Ashbury, en 1968, una pareja cristiana abrió una cafetería evangelista llamada The Living Room. Pronto se abrieron otras cafeterías cristianas por toda la costa oeste. Comenzaron ministerios, almas fueron salvadas y los vientos del avivamiento recorrieron a miles de hippies llevándolos al Océano Pacífico para ser bautizados. Este fue el comienzo del Movimiento Jesús. Inicialmente, muchos cristianos consideraron a la gente de Jesús con escepticismo, pero el 1 de enero de 1971,
Billy Graham, recorrió Pasadena como el gran mariscal del desfile del Torneo de las Rosas, y una marea de hippies recién convertidos lo rodearon, señalando con sus dedos índice al cielo y gritando un camino. Profundamente conmovido, Graham se comprometió a alentar a aquellos jóvenes que estaban buscando a Cristo por desesperación. Los llamó la Generación Jesús y escribió un libro con este título. Los medios de comunicación también lo observaron. La revista Look decía en su edición del 9 de febrero de 1971, «Una cruzada se ha asentado en California y muestra todas las señales de barrer el este y convertirse en una preocupación nacional. Es un tipo de avivamiento a la vieja usanza, con Biblia y testimonios, y los nuevos evangelistas son los jóvenes». La revista continuaba: «El movimiento Jesús parece estar surgiendo simultáneamente en una miscelánea de lugares, y con frecuencia en los últimos lugares en donde uno pensaría en mirar. Pero quizá, debido a que esto es California, este debería ser el primer lugar donde mirar. En Orange County se convirtió toda una pandilla de motociclistas. Decenas de clubes nocturnos en todo el estado han sido convertidos en cafeterías religiosas, donde los muchachos van para cantar y orar. Se están formando clubes religiosos en los campus de California, Stanford, Berkeley y UCLA. Es un avivamiento, no hay modo de negarlo. Jesús está siendo levantado en California. Él es el último movimiento, el último ritmo al que bailar». La revista Time presentaba en su portada a un Jesús color púrpura, rodeado por un arco iris que tenía escritas las palabras «La revolución de Jesús». La revista describía a Cristo como un líder destacado de un movimiento de liberación clandestino, que tenía el aspecto de un tipo de hippie típico, cabello largo, barba, túnica y sandalias. Sin embargo, él estaba cambiando vidas. Miles de los fanáticos de Jesús, como a veces los llamaban, llenaban iglesias como Calvary Chapel en Costa Mesa, donde Chuck Smith era pastor. Congregaciones recibían a los convertidos poco convencionales y los alentaban a tocar sus guitarras, disfrutar de sus sonidos folk rock y escribir nuevos cantos para el Señor, alimentando así el surgimiento de música de alabanza y adoración. Oleadas de avivamiento se extendieron hasta grupos de jóvenes por todo el mundo. Explo 72, una reunión de 6 días en Dallas, atrajo a 80,000 jóvenes. Avivamientos en campus universitarios sacudieron universidades como Wheaton y Asbury. Como en cualquier avivamiento o movimiento, había casos de inmadurez. No todos eran sensatos doctrinalmente o moralmente. En la confusión de los tiempos, algunos pastores no sabían qué pensar, pero la gente de Jesús del ayer son los líderes de iglesias del presente. Su pasión por Jesús nunca ha disminuido. Alimentados por el avivamiento de aquellos tiempos, un ejército de obreros cristianos ha trabajado en campos misioneros durante una generación. Muchos han avanzado la causa de Cristo en campus universitarios y en iglesias en todo el mundo. Sus canciones han cambiado el modo de adorar, añadiendo notas nuevas a nuestros himnarios y dándonos una nueva era de música cristiana. En la actualidad necesitamos otra chispa, otro toque del fuego del cielo. Estados Unidos no puede ser salvado por la política. No van a salvar los republicanos, demócratas o independientes. Aunque necesitamos líderes nacionales sabios y piadosos, la verdadera respuesta a nuestros problemas no es política sino espiritual. No vamos a ser salvados por nuestros economistas o educadores. La respuesta no se encuentra en ser liberal o conservador, sino en estar comprometido con Jesucristo. Como dije con respecto al avivamiento de Josías, hay una potente química en la unión de un líder humilde, un libro santo y personas con hambre. El versículo clave del manual de la Biblia sobre el avivamiento es Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En su libro The Secret of Christian Joy, El secreto del gozo cristiano, Vance Havner escribió: la mayor necesidad de Estados Unidos es un avivamiento a la antigua usanza, nacido del cielo y enviado por Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, cuando las nubes han estado más bajas, cuando el pecado ha parecido más negro y la fe ha estado más debilitada, siempre ha habido algunos fieles que no se han vendido al diablo ni se han arrodillado ante Baal, quienes han tenido temor del Señor y han pensado en su nombre y no se han olvidado de reunirse. Ellos han buscado al Señor para que reviva su obra en medio de los años, y en medio de los temores y las lágrimas, y en ira recordar la misericordia. Dios ha respondido siempre tales súplicas, llenando cada corazón con su amor, reavivando cada alma con fuego de lo alto. Un plan doble para el avivamiento. No podemos orquestar el avivamiento, pero podemos establecer los cimientos de dos maneras. Orar por avivamiento personalmente. En primer lugar, redediquemos nuestras propias vidas a orar. Avívanos. Si quiere, puede expresarlo de esta manera: aviva a los Estados Unidos. Como hemos visto, el avivamiento con frecuencia comienza con un grupo de personas que oran y desarrollan un deseo insaciable de rogar al cielo por un avivamiento. Recordemos la maravillosa oración que el Señor nos dio en Salmos capítulo 85, versículo 6. ¿No volverás a darnos vida, avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti? El escriba del Antiguo Testamento, Esdras, escribió: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida, avivamiento, en nuestra servidumbre. Esdras capítulo 9, versículo 8. Oh, cómo necesitamos orar por ese poco de avivamiento. Salmos capítulo 80, versículo 18 dice: reavívanos e invocaremos tu nombre. Practicar el avivamiento personalmente. En segundo lugar, rededíquese a vivir una vida de santidad personal y avivamiento perpetuo. Usted y yo no tenemos que esperar a que haya un avivamiento global nacional. Podemos permitir que comience con nosotros, viviendo en estado de avivamiento continuo y personal. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dijo las siguientes palabras: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Aunque es importante orar avívanos, es igualmente vital orar avívame. Oremos como lo hacía este himno del ayer: que el Espíritu Santo venga y tome el control, y envíe un gran avivamiento a mi alma. Esa es la oración recurrente que se encuentra en el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Veamos cómo rogaba el autor a Dios un avivamiento personal. Vivifícame según tu palabra, versículo 25. Avívame en tu camino, versículo 37. Vivifícame en tu justicia, versículo 40. Vivifícame conforme a tu misericordia, versículo 88. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra, versículo 107. Vivifícame conforme a tu juicio, versículo 149. Vivifícame con tu palabra, versículo 154. Vivifícame conforme a tus juicios, versículo 156. Vivifícame conforme a tu misericordia, versículo 159. Si hemos de cambiar el mundo, primero debemos dejar que el Señor nos cambie, y después
transmitir a otros la llama que Él inició en nuestros corazones. Él desea darle gozo perpetuo, esperanza eterna y una vida capacitada. En medio de una cultura oscurecida, podemos confesar y alejarnos del pecado y permitir que las llamas del avivamiento del Espíritu Santo ardan en nuestro interior como si fuera un horno divino. ¿Ha perdido el fervor de su amor por Él? ¿Ha apagado el pecado su celo espiritual y ha obstaculizado su testimonio? ¿Se ha colado el mundo en su alma y sus hábitos? ¿Qué cambios tienen que producirse en su vida para abrir su corazón a ser lleno del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu, obrar en el poder del Espíritu? Haga todo lo necesario para apartar el pecado, poner a Cristo en primer lugar y convertirse en madera ardiente para Él. Jesús vino para encender el mundo, y solo es necesario una chispa para hacerlo. Deje que comience con usted, que comience hoy. ¿No volverás a darnos vida, avivamiento, para que tu pueblo se regocije en ti?